vamos a ver ahora la raíz del pecado, el origen del pecado. ¿De dónde viene el pecado? La situación de pecado de la humanidad viene del pecado original, que ha dejado al hombre herido y al mundo herido. Y una consecuencia de ese pecado, del pecado original, es el pecado que nosotros padecemos. Aunque para que haya pecado personal tiene que haber un acto libre y consciente de la voluntad. Entonces uno tiene que tener pleno consentimiento o un consentimiento suficiente y conocimiento o conciencia de que eso es pecado. Entonces se pone en juego la voluntad en cuanto al consentimiento y se pone en juego el entendimiento en cuanto al conocimiento, a la conciencia. Eso para que haya pecado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué peco? ¿De dónde viene esa fuerza de pecado que San Pablo llama amartía, ¿no? La fuerza que me lleva a pecar. Pues esa fuerza viene del pecado original, que ha dejado una consecuencia en la naturaleza humana, que es la concupiscencia, que no tenía Adán antes del pecado. La concupiscencia es esa tendencia al mal, esa atracción, es la atracción por lo prohibido, por lo que no es bueno. San Pablo lo dice así: el mal que no quiero es lo que hago, y el bien que quiero no lo hago. Entonces la concupiscencia está ahí. ¿Y qué es lo que azuza la concupiscencia? Mis heridas o mi defecto o pasión dominante. Entonces, todo pecado procede de la situación herida que ha dejado el pecado original. Y el pecado de los otros nos dejan heridas. Y al mismo tiempo mis propios pecados también me hieren y hieren a otros. Entonces hay una conexión entre pecado y herida. Y esto es importante para ver. Muchas veces nos juzgamos o valoramos solo las cosas a nivel moral, que está bien, ¿no? O sea, está bien valorarlo a nivel moral, por cuanto el pecado tiene una dimensión moral, y nos confesamos para ser perdonados del pecado. Pero hay otra dimensión que no se soluciona con la confesión, que es la situación profunda de la herida que el pecado ha dejado, o de la herida que nos provoca pecar, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Ver la raíz de los pecados. Si pensamos en los pecados capitales, capital viene de caput, capitis, cabeza. Pecado capital son como los pecados cabeza. Tenemos 7 pecados capitales. Sabemos que el pecado de soberbia es el fundamental, porque es el pecado con el que cayó Satanás y hizo caer con su tentación a Adán, cayó en este pecado, ante la propuesta de ser Dios sin Dios. Y sabemos que cuando afrontamos este pecado, pedimos a Dios la virtud. ¿Y cuál es la virtud frente a la soberbia? La humildad. La humildad, que viene del término humus, tierra, de saberme que yo soy pequeño, soy criatura. Bien, entonces, desde la moral pedimos la virtud de la humildad para superar la soberbia. Pero en el fondo de la soberbia, ¿no? En el fondo hay una necesidad y hay una carencia, y esto es importante, y esto quizá lo hemos escuchado menos, y es que detrás de todo pecado hay una herida, una carencia, una necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de fondo que hay por la que uno dice, he caído en la soberbia? Porque todos tenemos una necesidad básica de ser amados, de ser reconocidos, de valer. Entonces, cuando yo no me siento valorado, no me siento reconocido, una reacción es buscar la valoración. Entonces, ¿qué necesidad afectiva hay de fondo? El reconocimiento, la valía. El pecado es el desorden de la necesidad, es buscar esa valía
pues aplastando a otros o creyéndome superior a otros o poniéndome por encima de los demás. Eso es el pecado. Pero yo necesito reconocer mi necesidad, la necesidad que tengo de valoración, y ver que debajo a veces de un pensamiento que tengo yo de verme o de creerme por encima del otro, o de un pensamiento, de una acción, ¿no? Un pensamiento que puede llevar a una acción, pues eso, de lo que llamamos soberbia, en el fondo es como que necesito, ¿no?, ser valorado. Y muchas veces en que soy infravalorado, ¿no? O me siento yo, o me tiro yo por abajo, ¿no?, de manera desordenada, porque una cosa es la humildad. Dice Santa Teresa que la humildad es andar en verdad. Entonces la humildad es vivir en verdad. Y la humildad no quiere decir rechazarme ni abajarme de manera humillante. Es distinto humildad de humillación. La humildad es reconocer lo que yo soy, que soy criatura y que yo no me doy a mí mismo la vida ni el ser, sino que necesito de Dios. Y cuando me uno a Dios, Dios me da el valor que tengo, porque me dice: tú eres mi amada, tú eres mi hija amada. Él me da el valor. Cuando no recibo ese valor de Dios, tampoco me siento valorado por los demás, o yo tampoco me valoro a mí mismo. Hay muchas personas que padecen de baja autoestima, entonces puedo vivir un desorden en esta valoración de mí mismo, pudiendo llegar a lo que llamamos la soberbia. Pero en el fondo lo que estoy buscando es un reconocimiento. Entonces, frente a la soberbia, tenemos el pensar o el verme que soy valioso por lo que Dios me ha hecho, porque Dios me ha hecho así. Y mi valor no depende de lo que yo pienso de mí o de lo que los demás piensan de mí. Mi valor depende de lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces yo, si me uno a Dios, reconociéndole a Él como mi Señor, puedo estar tranquilo, ¿no? Y puedo vivir de una manera ajustada mi necesidad de valoración. Así también, por ejemplo, la gula o la lujuria son pecados que van muy unidos a una necesidad. La gula, sabemos que frente a la gula está la virtud de la templanza, la moderación, pero hay una necesidad física, biológica, y no solo biológica, sino también afectiva. La comida, desde que somos bebés, es una necesidad no solo fisiológica, sino también afectiva, porque el bebé que toma el pecho de la madre no solo es alimentado, sino siente el calor del cariño y la seguridad. O sea, de hecho, si uno no ha recibido ese calor y ese cariño, pues crece peor o ya tiene carencias. Se han hecho experimentos con niños donde a algunos se les ha dado más alimento y a otros se les ha dado más afecto, más cariño, más contacto físico. Y los que crecían más eran los que comían menos y recibían más afecto que los que comían más y recibían menos afecto. O sea que el afecto hace crecer a la persona, la da eso que necesita. A veces hay personas que se confiesan de gula, pero en realidad lo que les pasa es que tienen una reacción compulsiva hacia la comida como compensación de su carencia afectiva. Entonces la comida es como sentirse acompañados. Es un modo de experimentar una compañía. Entonces hay que ver, claro, cuando yo caigo en un pecado de este tipo, no digo, es que tengo gula, pero bueno, en realidad, ¿qué hay en el origen? ¿Qué hay en la raíz? ¿Qué necesito? Necesito compañía, necesito seguridad, necesito calma, porque debajo de eso hay una raíz afectiva. También la lujuria, ¿no? Frente a la lujuria, la virtud de la castidad. Pero ¿qué es la castidad? La castidad es poder vivir ordenadamente la sexualidad desde el amor.
Hay castidad en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, que es el amor ordenado. La lujuria es la afectividad y la sexualidad desordenadas. La sexualidad ha sido dada al hombre para la procreación, pero también hay una dimensión afectiva de compañía que todos necesitamos. Dijo Dios a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. El hombre está hecho para la relación, para la compañía. Entonces, cuando uno se siente solo, a veces tiene tentaciones contra la castidad, porque en el fondo experimenta la necesidad de una compañía, de alguien que esté ahí. También hay tentaciones contra la castidad por tensiones, frustración, decepción, por bajones anímicos, es decir, por situaciones que me dejan a mí en un estado que a veces, como lo más inmediato, es una compensación afectiva o sexual. En ese sentido, por tanto, he de mirar la raíz. Tentaciones o caídas entrando a la sexualidad, necesito ver de dónde me viene eso. ¿Cuál es la raíz de esa tendencia o de esa caída o de esa situación? Hay otro pecado que es la avaricia, pecado capital de la avaricia. Pero claro, cuando uno tiende a acumular cosas o aferrarse a los bienes materiales, aunque se haga un voto de pobreza, pero no puede apegarse a los bienes. ¿Por qué el apego a los bienes? Pues porque hay una necesidad también de seguridad, de tranquilidad, como de tener algo, ¿no? La envidia. Frente a la envidia, la virtud de la caridad, de querer el bien del otro. Pero claro, ¿de qué viene la envidia? La envidia viene porque el otro tiene algo que yo no tengo, o que yo creo no tener, o veo que el otro se ha hecho de menos en mí lo que el otro tiene. Con lo cual deseo lo del otro. Muchas veces en la raíz de la envidia hay un complejo, un no aceptarse uno a sí mismo, un no reconocer los propios dones y desear el don del otro, no viendo los míos. Entonces, claro, hay que ver la raíz de la envidia. A veces hay una envidia ya más perversa, pero no suele ser la común en un cristiano y no en una religiosa, una envidia perversa del que quiere el daño del otro. Normalmente la envidia de la que se confiesan las personas es esto, ¿no? Como que echo de menos algo en mí y miro al otro y tengo el deseo de tener lo del otro. Y claro, en el fondo de la envidia pues está la necesidad de totalidad, ¿no? Estamos hechos para la plenitud. Dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto, está deseoso, ¿no? Quiere la verdad plena, la felicidad plena, y en esta vida no la tenemos. Entonces envidiamos a aquel que tiene más, o aquel que tiene eso que yo no tengo. La pereza, pues frente a la pereza, diligencia, ¿no? La pereza puede ser un desorden en el descanso, porque no descanso lo suficiente, o porque vivo en tensión. Entonces pues uno se queda más tiempo en la cama, o se va a la cama con poca actividad o baja actividad porque no se encuentra bien. Entonces, ahí, ¿cuál es la raíz de eso? Porque uno está así. No basta confesarse no, tengo pereza, tengo envidia, tengo tal, pero bueno, pero para que ese pecado, esa situación desordenada sane, tendré que ver el porqué. Porque si sigo, no simplemente la pereza se vence con la fuerza de la voluntad, ¿no? Pues ahora tengo que hacer esto sino ver qué hay de fondo. Que hay personas que tienen eso como una tristeza profunda por una situación, un dolor, o se sienten solas, entonces se encierran porque se encuentran mal, uno se cierra en sí mismo y no habla, o disimula pero no se abre, ¿no? Aunque no hable o no se encierre en su habitación, en su celda o en la cama.
Entonces, bueno, hay que ver la raíz. La ira. Frente a la ira, la posibilidad de tener paciencia, soportar las adversidades, la dulzura, la continencia. Pero claro, la ira también es por algo, viene por algo. La ira es la emoción que tenemos para podernos defender frente al agresor. Y a veces si una persona no se ha defendido ante una autoridad que ha abusado de ella o que se ha aprovechado de ella o ha tenido un abuso sexual, un abuso de otro tipo, pues queda la ira dentro y la ira sale. Esta rabia es como decir, quiero que se haga justicia, ¿no? He sido humillado o he sido machacado, pero necesito que esto se recomponga. Entonces hay una ira buena, digamos, de poder expresar el que las personas, los otros, no invadan mi intimidad, lo mío. Pero claro, está la ira desordenada, que es el pecado, cuando esta ira hace daño a otros o hace daño a cosas valiosas, ¿no? O me hace daño a mí mismo. Entonces, así como unos rasgos de que debajo de cada pecado hay una situación, hay una necesidad, hay una carencia o hay una herida y que necesito trabajar la herida, la carencia, lo que hay debajo para poder sanar y poder vivir en paz y poder, pues en el fondo, vivir ordenadamente y no caer en el pecado. Entonces, el origen del pecado, por tanto, son carencias, heridas o traumas. El trauma es un suceso concreto que produce, sobre todo en los niños, una emoción intensa de rabia, miedo, tristeza, desesperación, humillación, pánico, indefensión, un acto de violencia física, verbal, un abuso, una situación de angustia que vive el niño o la niña. Esos también dejan sus heridas, ¿no? Y para compensar los traumas uno a veces busca o actúa de manera desordenada y en el desorden está el pecado. Para poder sanar el corazón necesitamos conocer lo que nos pasa. Es fundamental conocerse uno a sí mismo, conocer las reacciones que tengo. Si uno no se conoce, tampoco va a poder cambiar. Entonces lo primero es conocerme y conocer lo que me pasa. El saber dar nombre a eso. Segundo, reconocer que eso que pasa me está pasando a mí. Poder identificar en mí esto que estamos diciendo. Entonces, reconocer es poder dar nombre. Conocer es saber dar nombre, saber qué me pasa. Reconocer es poder concretar eso en mí. Acoger que eso es mío. Saber que es uno de mis límites, que corresponde a mi debilidad y poderla acoger. Tercero, necesito expresar lo que pasa. Expresar supone comunicarlo, hablarlo a alguien de confianza, a alguien que conozca el mundo interior, que conozca el corazón humano. También expresar significa poder llorar el dolor, poder sacar la rabia, sacar pues la molestia, ¿no? Sin hacer daño a nadie, sin hacerse daño a sí mismo, ni hacer daño a cosas valiosas. Entonces sacar fuera lo que uno lleva dentro, ¿no? Y esto en la oración lo podemos hacer con la oración de entrega, expresando al Señor lo que me pasa, ¿no? Entregándole mi dolor, entregándole mi frustración, entregándole mi decepción, entregándole pues lo que me está pasando. Cuarto, aceptar. Aceptar es distinto de resignarse. Aceptar es acoger lo que me pasa, acogerlo y sin rechazarlo. Entonces, como a mí lo doloroso, lo que me hace sufrir, me cuesta acogerlo y aceptarlo, pues
ayuda mucho el entregarlo. Lo entrego para que el Señor me ayude a aceptarlo. Y de esta manera, si lo he podido aceptar, ya eso que me ha pasado ya no me hace daño. Incluso puede tener un nuevo significado. Y podemos hablar de un resignificar lo que me ha pasado. De tal manera que vivo con ello, vivo con eso que me pasó, ese dolor, esa carencia, ese trauma, pero ya está colocado y transformado. Para hacer este proceso de sanación necesitamos de Jesús y del Espíritu Santo. Una cosa muy buena es poder revivir ese momento y pedir a alguien de la Sagrada Familia, a Jesús, o a la Virgen María, o a San José, que es la figura paternal más concreta, ¿no?, que lo podemos ver o imaginar de un modo más concreto, poder poner a la figura materna de María, a la figura paterna de San José o a la figura de Jesús en esa escena, ¿no? Si yo recuerdo algún momento en el que tuve alguna situación que me generó una herida, un dolor, pedir a Jesús que venga esa situación, que venga ese momento, pedírselo a la Virgen, para que su presencia me sane y me salve. Porque en el fondo está en juego mi vida. Yo necesito ser sanado, yo necesito ser transformado, yo necesito ser salvado. Jesús ha venido a salvarnos y la salvación comporta dos elementos: quitarme el pecado, la redención, liberarme del mal, sanar mis heridas, y segundo, santificar. Primero liberar, redimir, y segundo santificar. Entonces Jesús me libera, me sana, y el Espíritu Santo me santifica. Entonces la salvación viene dada por la acción del Hijo y del Espíritu Santo, que son los dos que han sido enviados por el Padre al mundo para transformarnos, para darnos una vida nueva. Entonces le pongo a Jesús lo que me pasa, le pongo a Jesús mis heridas, mi dolor, mi situación, eso que me pasó, para que lo transforme, y dejo que el Espíritu Santo entre en mí para que actúe con poder y para que Él haga las cosas nuevas. Jesús, el nombre de Jesús quiere decir Dios salva. Dios salva. Es el Dios que salva. En hebreo designa así su identidad y su misión. Jesús nos dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo concederá. La predicación de los apóstoles dice: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Jesús es el Dios que salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene, el techo que nos cobija, como dice ese himno. Jesús es el que está ahí. Entonces, al nombre de Jesús, los espíritus salen, al nombre de Jesús los discípulos hacen milagros, al nombre de Jesús todo lo que le pidamos se concederá. Es la promesa que nos ha dado el Señor. Entonces, mirar a Cristo. Yo no puedo afrontar la raíz de mi pecado si no es en Cristo. San Ignacio de Loyola en los ejercicios invita, al hacer la meditación sobre el pecado, a hacerla con el crucifijo, mirando a Cristo en la cruz, viendo cómo Él me ha redimido y me ha salvado. También puedo hacer yo esta meditación ante la cruz, mirando las heridas de Jesús, porque Jesús, sus heridas me han curado, como dice la Escritura. Sus heridas curan mis heridas. Entonces yo te invito a hacer esta meditación delante de la cruz, poniéndote ante Él y mirar las heridas de su cabeza
de la corona de espinas, donde fueron tocadas, clavadas esas púas que traspasaron la cabeza de Jesús. Entonces pongo las heridas, en la herida de la cabeza de Jesús pongo mi herida de pensamiento, el desorden de mis pensamientos, mis obsesiones, los pensamientos negativos, esos pensamientos negativos que he interiorizado, pues que me han dicho o que yo me digo, ¿no? Pues no vales nada, no sirves para nada, nunca vas a llegar a hacer nada, contigo todo es imposible. Esos pensamientos que hacen mucho daño, porque son pensamientos que vienen a la mente y que no son pensamientos que vienen de Dios. No merezco amor, soy mala persona, soy una vergüenza, merezco morir. Pues pongo pensamientos negativos, autodestructivos, los pongo junto a Jesús, junto a su cabeza, junto a su corona de espinas, para que Él sane mi mente, para que Él sane mis pensamientos. Puedo poner también mirar a Jesús y mirar su corazón, la llaga del costado que ha traspasado el corazón, y veo mi corazón como está, y pongo mi corazón tal y como está en su corazón, y veo ahí las heridas que tengo del corazón, mis heridas afectivas, mis dolores, las veces que he sido rechazado, que he sido abandonado, que he sido humillado, que he sido injuriado, que he sido pues injustamente tratado, las heridas del corazón, las veces que no he sido querido, las veces en las que me han querido queriéndome poseer y me han invadido y me han hecho daño. Poner todas esas, las heridas del corazón, en el corazón de Jesús. Las heridas de Jesús curan mis heridas. Por eso pongo mis heridas afectivas, lo que he vivido, en el corazón de Jesús, su corazón traspasado, su corazón que Él ha querido pasar todo lo mío. Y así, pues todo el cuerpo de Jesús está llagado, como vemos en la sábana santa, ¿no? No hay parte ilesa en su cuerpo. El cuerpo de Jesús de la sábana santa está herido por todas las partes. Entonces, si he recibido daños en las manos, en cualquier zona del cuerpo, que sea cualquier miembro, lo pongo mis heridas en las heridas de Jesús y mirándole a Él. Entonces, dejar que sea Él el que en la contemplación de la cruz y en la contemplación de la pasión pueda yo ser sanado. Por eso hoy te invito a que hagas una oración personal del Vía Crucis, siguiendo los distintos momentos de la pasión, ir leyendo la pasión y también ver ahí cuando yo he caído, ¿no? La caída de Jesús, cuando he sido consolado en mi sufrimiento, ¿no? Esos momentos en que alguien ha salido a mi encuentro, cuando he sido abandonado, como Jesús fue abandonado por los discípulos, cuando he sido traicionado, como Jesús fue traicionado por Judas y luego por Pedro, cuando he sido rechazado, como hicieron los soldados de Herodes y Pilatos, que rechazaron a Jesús, cuando no he sido creído, cuando he sido calumniado, como hicieron los fariseos, que calumniaron a Jesús con falsas acusaciones, cuando he recibido injusticias, como fue la injusticia de Jesús, el golpe, cuando le golpean en el rostro y dice, ¿yo qué mal he hecho? ¿Cuántas veces yo he sido golpeado, calumniado, injustamente, humillado? Pues Jesús ha querido pasarlo todo por mí. Y Jesús, con su pasión, su muerte y su cruz, me salva del pecado, porque en su cruz y en toda su humanidad carga con mi pecado y también carga con mis heridas. Entonces pon tu herida en Jesús
Pon la herida de tu mente en la mente de Jesús. Pon la herida de tu corazón en el corazón de Jesús. Pon las heridas de tu vida en Jesús, dejando que Él pueda sanarlas y transformarlas. Te damos gracias, Jesús, tú que lo puedes todo, tú que lo sabes todo, tú que has querido cargar con mi cruz, tú que has querido cargar con mis heridas. Tú me invitas a cargar la cruz, mi cruz, pero tú ya la has cargado. Tú cargas con mi cruz. Tú has querido pasar todo lo mío para que yo sea salvado, para que yo sea restaurado, para que yo reciba una nueva mirada, para que yo me mire a mí de un modo nuevo. Por eso te presento, Jesús, mi vida, mi corazón, mis deseos, mis anhelos. Te los presento, Señor. Yo te necesito. Yo sé que tú has venido para acompañarme en esa situación. Te pido poderme conocer más, poder reconocer lo que me pasa, la raíz de mi dolor, la raíz de mi pecado, que lo pueda expresar, que lo pueda sacar afuera y no me lo quede dentro, que te lo pueda entregar a ti, que lo pueda poner ante un director espiritual o un guía que conozca el corazón humano, para que pueda aceptarlo e integrarlo en mi vida y así vivir en paz, porque el fruto de tu salvación es la paz, es vivir también las situaciones difíciles con el gozo de saberme acompañado, con el gozo y la alegría de saber que no estoy solo. Te entrego esa herida profunda de soledad, esos momentos de soledad tan grandes, esos momentos de incomprensión, esos momentos de desolación, esos momentos de inquietud. Te los pongo a ti, Jesús, para que tú, acompañándome, sanes y transformes. También te invito a hacer este camino con María. María vivió todo esto con Jesús. María experimentó la soledad, el rechazo, la calumnia, cómo hablarían mal de ella al estar embarazada, cómo fue rechazada por sus propios contemporáneos, cómo centrada con Jesús, pues de alguna manera pues también experimentó el abandono, cómo vivió esa soledad, cómo María sufrió, como profetizó Simeón, su corazón traspasado por la espada. Una espada traspasará tu alma. Pues María traspasada, Jesús traspasado. Los corazones de Jesús y María están unidos por el traspaso de la lanza y de la espada, que traspasa, que van de un corazón a otro. Y así es la vida de María, su presencia. Por eso vamos a poner en María también mi corazón, mi mente, mi dolor, todo lo que he vivido, para que ella pueda transformar mi vida, para que ella me pueda dar una vida nueva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A los infiernos, oh Cristo, y descarga los hijos de Dios.